Hay mucho que analizar en la contingencia de hoy, en nuestro mesón, aquí en Voces del Poder. Nos acompañan nuestros panelistas invitados hoy. Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Qué tal? Hola, Seba. Un gusto Bienvenida. de vuelta a estar contigo. Qué bueno que estés acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y Alan Álvarez, economista y militante del PS, también está con nosotros. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Gusto estar acá de nuevo. Reeditando esta dupla que rejuvenece nuestro panel de... La patrulla juvenil. ¿Lo dices por ti? No, por ustedes, claramente. Claramente. Gracias por estar con nosotros, Emilia, Alan, en esta edición de Voces del Poder. Hoy estamos atentos a propósito de la acusación constitucional, a lo que está pasando en el Congreso. En un minuto podría llegar ya el exministro Diego Pardo. Vamos a estar con eso oportunamente, pero antes vamos a ir abordando algunos temas. Y lo comentábamos en el inicio del programa. Ayer se dio esta imagen bien simbólica, comunicacionalmente bien importante, de José Antonio Kast reunido con la familia Piñera. Cecilia Morel y 3 de sus hijos le dieron el apoyo directamente a José Antonio Kast. Se encontraron ahí en la casa del expresidente Sebastián Piñera para darle su respaldo de cara a la segunda rueda. Ahí está la imagen precisamente. Cecilia Morel, Magdalena, Cristóbal, Sebastián, los hijos del exmandatario, reunidos junto a José Antonio Kast y María Pía Adriasola. ¿Cómo ven ustedes esta señal de respaldo hacia José Antonio Kast? Emilia, ¿cómo lo interpretas tú en este contexto de una segunda vuelta que parece estar bien polarizada? Bueno, lo primero es que evidentemente nada de esto sorprende en el contexto de que estamos frente a una candidatura del oficialismo de continuidad, que es Janet Jara, y en ese sentido todas las fuerzas democráticas desde el centro hacia y la centroizquierda también, no es sorprendente en el fondo que existan estos apoyos a José Antonio Kast en el contexto de segunda vuelta. Ahora bien, dicho eso y entendiendo el contexto y entendiendo qué es lo que se tenía que hacer, creo que el gesto fue más de lo que se hubiese esperado. Sí, es llamativo igual, ¿no? Es llamativo sobre todo porque José Antonio Kast ha hecho gran parte de su ascenso o de su partido, siendo una oposición durísima a Sebastián Piñera. No olvidemos que para el estallido social José Antonio Kast y republicanos se declararon ahí de oposición en un minuto en que el gobierno necesitaba el mayor apoyo institucional de los partidos, donde nuestro Estado de Derecho estaba flaqueando básicamente. En medio del estallido. Y ahí los republicanos no tuvieron ningún problema en declararse de oposición y ser bastante mezquinos. Entonces a mí me parece de una nobleza absoluta que la familia Piñera y Cecilia Morel lo hayan invitado a él. ¿Y te sorprende que José Antonio Kast haya ido Claro, y me sorprende porque si es que la crítica sistemática de republicanos hacia Chile Vamos era por el piñerismo, llama la atención que se acepte con tanto entusiasmo un apoyo de este estilo. Y lo he dicho en otro espacio aquí, yo creo que el republicano se ha terminado transformando en lo mismo que ha sido Chile Vamos. Evidentemente es mucho más fácil criticar y hablar de la derechita cobarde cuando nunca se ha estado en una posición de poder, y en este caso de evidente o inminente más bien llegada al poder. Y actualmente estamos viendo las mismas señales que en su minuto dio Piñera 1, Piñera 2, de ser más transversal, y son las cosas que precisamente que Republicanos criticó en su momento. Vamos a analizarlo más en profundidad. ¿Cómo ves este movimiento táctico, Alan? Ya, a mí no me sorprende para nada que José Antonio Kast haya ido a ver a la familia Piñera Morel, porque es un candidato en segunda vuelta y tiene que ir a conquistar a un electorado al cual hasta hace poquito despreció, ¿no? Yo no sé, no se acuerdan, pero Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, trató de candidatura de los potreros a la candidatura de Belén Matei precisamente por estar rodeada del entorno del piñerismo. Y hace unos meses hizo una entrevista diciendo que el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Sebastián Piñera había sido el peor en materias de seguridad.
¿Quién lo dijo, Arturo Sí. Esquella? Lo dijo Arturo. Entonces, por eso, como a mí no me sorprende que José Antonio Kast actúe como político en una segunda vuelta en que apuesta a ser presidente de Chile. Tampoco yo creo que alguien puede esperar que la familia Piñera Morel apoye a Janet Jara. Yo No, creo de que ninguna eso manera. O que no, obviamente que no. O que no se o que pronuncie. no se pronuncie En también. claro. Pero invitarlo es mucho más de lo que se hubiese esperado. Podría haber sido un comunicado. Podría haber decís sido tú, un ¿ah? gesto. Mira, no sé si Un eso, video. pero igual, o sea, nosotros aquí siempre lo subimos porque esto es política, que la firmeza con la que muchos actores de Chile Vamos criticaban muy duramente a José Antonio Kast, a su equipo económico, a Jorge Quirós, y que hoy eso cambió del domingo al lunes de la primera a la segunda vuelta, porque así funciona esto, y mucha parte de los equipos de Chile Vamos, del piñerismo, aspiran a gobernar con José Antonio Kast. Entonces, es natural que esto suceda así, y a mí me parece que el gesto termina un poquito de consagrar ese trasvasije desde Chile Vamos a Republicano. Dos cosas. Yo sí creo que la virtud, el valor y la magnanimidad está en la familia Piñera Morel y no en el acto de José Antonio Kast. Hay una familia Sí, claro. que desinteresadamente va a buscar, o sea, que acoge al nuevo líder de la derecha, y hay un candidato que hasta hace poquito le criticaba bastantes cosas. O sea, esto ha sido, como bien recordaba Emilia, un acomodo discursivo permanente, porque hasta hace no mucho, esta era la derechita cobarde. Y era cobarde porque entregó la Constitución, era cobarde porque no tuvo control migratorio, era cobarde porque no tenía razones de peso para poder hacer control del orden público durante el estallido social y el gobierno del presidente Piñera. Y era cobarde porque llegaba a acuerdos con la izquierda. Y ellos, no sé si se acuerdan lo que fue la reforma de pensiones, como todo el piñerismo peleando y Libertad de Desarrollo dividido, peleando contra republicanos producto de eso. Para Entonces, avanzar en la reforma, claro. entonces Bueno, José ¿dónde Antonio Kast en su está- momento decía, Que fortaleció la capitalización individual como nunca antes. este gobierno en relación al segundo gobierno del presidente Piñera ha dilapidado su capital político, se ha rendido frente a las ideas de izquierda que tanto daño le hacen al país. Bueno, yo no soy para nada partidario de Kaiser ni cercano, pero Johannes Kaiser decía en primera vuelta, si usted vota a Kaiser, obtiene Kaiser. Si usted vota a Kast, va a obtener otra cosa en segunda vuelta. Y parece que fue bastante como premonitorio lo que decía el diputado libertario. Claro, y ahí la pregunta es cuál va a ser la oposición de republicano en su inminente gobierno. Y yo creo que por la derecha van a terminar siendo los republicanos la derechita cobarde y van a ser víctimas de el su... Partido Nacional Libertario va a jugar el rol que en su momento jugó O republicano. sea, quizás puede ser otro partido, no sé, pero Espero que no haya otro partido más para allá, lo pero- que sabemos Ajá. es que hay un nicho que tiene un 13-14% según la votación de Johannes Kaiser. Que las redes sociales se maltratan entre republicanos y, libertarios. Exactamente, o sea, yo ayer miraba Twitter a Los cabezas de propósito, aluminio, como- a propósito del apoyo de la Cabeza familia de aluminio. Piñera. así le dicen, ¿Cómo le dicen? cabeza de aluminio. Es ¿En por serio? esa ¿Por qué? escena de los Simpsons en ¿Ya? que Bart tiene como un casco de aluminio para que los satélites no lo espíen. ¿Ya? Entonces los tratan de conspiranoicos, que por eso son antivacunas, antienergía republicanos limpia. al Partido Claro, Nacional. claro, Ya. así se tratan en redes sociales. Mira. Bueno, Un experto en el mundo de la estaba experto en los Simpsons, que también son bien También. premonitorios. en Que es muchas un gran cosas. piropo en todo Sí. caso. ¿eh? Y en Twitter, a propósito del apoyo de la familia Piñera Morel a José Antonio Kast, empecé a ver los comentarios y la cantidad de cuentas con banderitas chilenas, ¿cómo no decirlo en francés? Pero enojadísimos con José Antonio Kast ¿Ah, sí? por haber ido a la casa y haber aceptado felizmente este apoyo. Bueno, evidentemente les va a traer consecuencias y sobre todo, y ahí creo que esto empalma con otro de los temas que teníamos hoy día, sobre todo por las expectativas que está generando José Antonio Kast en materias que son tan sensibles como por ejemplo el tema migratorio, en que yo creo que la ciudadanía está esperando que el 12 de marzo esté en la mitad de los inmigrantes irregulares fuera. Y eso todos sabemos que es básicamente imposible en los 4 años de gobierno. Entonces, y ahí yo creo que no solamente va a haber un movimiento social o las bases sociales lo van a resentir muy fuerte, sino que va a haber partidos políticos, y aquí Johannes Kaiser probablemente a la cabeza, usando a su favor esta frustración de expectativas. Expectativas no cumplidas exactamente, y promesas fallidas, y cuál sí. va a ser la razón, porque hubo poca decisión y porque fueron más cobardes y entonces lo que se necesita es un Johannes Kaiser
Alan, ¿tú ves ese riesgo también? Quiero retroceder un poquito en la conversación y yo creo que José Antonio Kast no puede y sería un error dar la elección por ganada, pero si hacemos política de ficción y eventualmente saca la mitad más uno de los votos en segunda vuelta, cuestión para la cual estamos trabajando arduamente para que no ocurra, yo sí veo que va a tener oposición por derecha por dos razones. Y primero, esto también iba un poquito de la mano con lo que decía el esposo de Evelyn Matei respecto a la paz social. No fue la izquierda la que aquí mencionó la paz social, fue la derecha. Primero, la trayectoria de José Antonio Kast respecto a gobernar, a construir acuerdos, muy desventajosa porque ha tenido problemas con la UDI, tuvo problemas dentro del partido de Carmó, en que primero se le descinde un Rojo Edwards y después se le termina, que fue presidente del Partido Republicano, claro, sí. y después se cinde un Johannes Kaiser. ¿Y en qué momento? En el momento en que el desafío era no ser oposición, sino que ser conducción, que fue para el proceso constituyente número 2. Porque ser oposición y oponerse es súper fácil, si total todos vamos a encontrar diferentes perspectivas para poder estar en contra de lo que se está proponiendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando tengo mayorías. Primero, Chile Vamos muy incómodo. La misma Evelyn Matei criticó el proyecto que se estaba emanando de segunda constitución al segundo proceso y dijo que se metían con el tema del aborto y a mí me iba a llamar a votar a las calles a estar en contra. Pero además se le fue Rojo Edwards, que estuvo en contra, y además se le fue, ese fue el momento en que Johannes Kaiser se va del Partido Republicano. Junto con las Teres Marino. Junto con un montón de gente que dice, aquí republicanos entregaron la Constitución, están perdiendo el norte. Ya no. Entonces, hacia el centro, ya me demostraste que tienes una vocación de hegemonizar a tu aliado político, porque ni siquiera son adversarios. Y por derecha también me demuestras que te desbordas. Entonces, es interesante eso porque uno tiende a pensar que en el Congreso, imagínalo por ejemplo, gobernando, por favor. Claro, y uno tiende a pensar que en el Congreso todas las derechas van a ir sumando, ¿no? Y se habla en un momento, no, acá está casi que a punto de llegar a los 4 séptimos, cuando esa sumatoria quizás no es tan natural. Ni tan yo creo que ese ejercicio está en ficción tanto en derecha como en izquierda. O sea, no resultó con la presidenta Bachelet y de ahí o dos, con la nueva mayoría. Claro, de ahí en adelante nunca más resultó esa y aritmética. si uno piensa en Pamela Giles, que bueno, podría ser un tema. Saludo a la abuela. Saludo a la abuela. Pamela Giles fue una de las grandes opositoras de este gobierno en el Congreso. Y va a ser un eventual gobierno de Kast. Dijo, le voy a hacer la vida imposible a José Antonio Kast. Sí, pero es consistente al menos. Al menos, claro, al menos consistente en querer hacerle la vida imposible a todos. Pero en el fondo, yo creo que ya el hacer el ejercicio matemático de decir, ok, cuánto tiene la derecha, cuánto tiene la izquierda, está bien, te da una noción más o menos de cómo quedaron las fuerzas políticas en el Congreso, pero en la práctica todos sabemos que no funciona así, porque si no, no se explica, por ejemplo, que se haya caído la reforma tributaria de este gobierno, bueno, claro. Cuando en teoría las fuerzas eran de izquierda, entonces debiesen apoyar. Entonces, o que creo se haya que aprobado la reforma de pensiones, tampoco sería algo posible. Por ejemplo. Sí. Oye, de todas maneras, esto tiene otro ángulo también. Me refiero al encuentro entre la familia Piñera con José Antonio Kast, que tiene que ver con el futuro de Chile Vamos. Y con esta idea de que ya no hay mucho, ni hay un líder fuerte que pueda tomar la bandera del piñerismo dentro de Chile Vamos, ¿no? Y que ese fue el último esfuerzo que hizo Evelyn Matei, pero que eso después de la derrota dura que sufrió ahora ya queda un poco sepultado. Les dejo planteado el tema porque tenemos que ir a la pausa, pero al regreso hablemos de eso y de cómo Chile Vamos se va posicionando frente al escenario de crecimiento del Partido Republicano. Nos vamos a ir al corte, estamos con Ana Álvarez y Emilia García aquí en Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder. Nos acompañan esta mañana Alan Álvarez, Emilia García con nosotros analizando los temas de contingencia. Y a propósito de la carrera presidencial y de los movimientos que se han producido en las últimas horas, de este encuentro con la familia Piñera, de José Antonio Kast, de las actas de defunción también sobre Chile Vamos como conglomerado político, entre otras cosas, queríamos hablar sobre ese futuro precisamente y cómo ven ustedes lo que está pasando en Chile Vamos ante el resultado no solo presidencial, sino también parlamentario, que por ejemplo deja al Partido Republicano como el principal partido de oposición en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves tú ese escenario, Emilia?
¿O quieres que parta Ala? No, pero por supuesto. Y una vez pasa Patillo, debería tocar Ala, ¿no? Porque- Hombres primero. No, pero es tu Hombre área, primero. es tu mundo. En mi área de expertise. Sí. Conocen mejor ese mundo, dice Ala. No, varias cosas. Bueno, evidentemente a Chile Vamos le fue muy mal la semana pasada y creo que por lo mismo hay que hacer un proceso de reflexión no sé si definición en realidad, pero sí un proceso de reflexión de qué es lo que los lleva a perder, ¿cuántos? 23 diputados y no sé cuántos senadores, pero en el fondo reducir mucho su presencia en el Congreso y eso significa por ende que la ciudadanía no los elige. Entonces, la primera pregunta es si es que solamente eso es achacable o es causa de que el Partido Republicano se ha posicionado muy bien, lo mismo con el Partido de la Gente que nadie vio venir, o tiene que ver con algo más. Yo creo que sería un error o medio falaz decir que esto es solamente contingente en el sentido de que es Republicanos quien viene trabajando hace mucho tiempo y de manera consistente, etcétera, y que tuvo una campaña espectacular y que por otro lado el Partido de la Gente, bueno, ahí hay que entrar a hincar el diente de cuál es ese fenómeno, pero creo que sería un error pensar que solamente se puede explicar por factores externos. Chile Vamos, creo yo, tiene el problema hace bastante tiempo de que no tiene un proyecto político más allá o una identidad política más allá del piñerismo. Y hay que definir lo que es piñerismo también, ¿no? Y claro, y si Es lo que viene antes del borichismo. y claro. Y después del Y después de bacheletismo. bacheletismo, claro. O sea, un ciclo de 4 años. No, pero más allá de eso, que yo creo que el piñerismo, o cuando nosotros pensamos en el piñerismo, ¿a qué nos estamos imaginando? Es como buena gestión, el gobierno de los mejores, y sin duda todas esas cosas son necesarias. O sea, estamos en un gobierno que ha tenido una mala gestión, que no ha tenido a los mejores, entonces no es algo inocuo, no es algo que es accesorio a un gobierno. Evidentemente tienen que estar los mejores y tienen que tener una buena capacidad de gestión, etcétera. Pero eso no es suficiente porque eso es una herramienta. Tú necesitas esas cosas para un objetivo común, para un objetivo claro. Y yo creo que Chile Vamos hace mucho rato, y se manifestó muy claramente en esta campaña, no tiene claro hacia dónde quiere ir. Ese proyecto Político que llevamos hablando, yo creo que tantos años sobre el proyecto político de Chile Vamos. Y quizás se plasmaba también en la carrera presidencial, ¿no? En los cambios de estrategia también de Y la por misma el otro Evelyn lado, Matei. y perdón que me tome tanto el micrófono, y por otro lado tenemos unos republicanos que sabemos, y yo creo que la ciudadanía sabe que este tipo de cosas, estas herramientas no las tiene tan bien. O sea, la capacidad de gestión, los equipos, sabemos que no lo tienen, no tienen ni un programa de gobierno. Pero saben hacia dónde ir y eso lo han podido instalar tan bien que entonces ahora están en una segunda vuelta y van a ser evidentemente o inminentemente de gobierno. ¿Cómo lo ves desde el frente, Alan? A ver, creo que hay una voluntad por repartir certificados de defunción de partidos y de coaliciones en este ciclo político. Y puede ser por la necesidad de reducir a los actores en la mesa, pero hay una cuestión como natural que te desarma el mundo de Chile Vamos, que fue la defunción de Evópolis, pero hay otra cuestión muy distinta en qué pasa con todo ese articulado, ese mundo común que comparte un estéreo común y que si bien Evópolis es más reciente, viene desde los años 90, haciendo primero un rol de bipartidismo durante la concertación y después teniendo diferentes ciclos siendo gobierno y que han formado parte también de la construcción de esos virtuosos 30 años que ha tenido la historia de este país. Me pasa a mí que en verdad como consejo, habiendo conocido la versión espejada de esto y anticipada, por eso creo que el principal error de Chile Vamos fue no haber aprendido de la historia de lo que nos estaba ocurriendo a nosotros al frente, teniendo el resultado a la vista. Por la arremetida desde el Frente Amplio. Claro, y todo lo que nos ocurrió desde el mundo del socialismo democrático y los partidos de la concertación. Creo que debieron haber prestado un poquito más ojo a lo que estaba ocurriendo, porque era bien parecido y siempre se los mencionamos. Pero también ahí tú tienes que ver que como consejo, de alguna manera tienes que hacerle un contrapeso a un mundo que eventualmente gobernando, que es el de republicano, primero van a tener una vocación hegemónica por sobre ellos, y segundo van a tener una presión por derecha que van a tener una oposición. Entonces, mi consejo a Chile Vamos es que
no sé si se llamarán de otra forma, imagino que sí, pero no renuncian a la idea de articularse. Ahora, segundo, yo no sé si le fue tan mal a Chile Vamos, considerando cómo le pudo ir. O sea, acuérdense que en algún momento, desde este lado, a la ADC le fue muy mal, al PPD le fue muy mal. Ahora, RN perdió 7 diputados, la UDI 4, Evópoli mantuvo sus 2. Claro, pero al final se trasladaron dentro del mundo de la derecha. Este es producto de la arremetida por la disputa de la conducción del sector, con un candidato presidencial mucho más fuerte que el que ellos llevaban, porque la lista parlamentaria de Chile Vamos sacó mucho más votos que la candidata presidencial de Chile Vamos. Y claro, puede ser, pero tampoco es que haya ido tan mal, o sea, están ahí. Y como para dar certificado de función. Y lo último, para mí el piñerismo, no sé si encarna precisamente esto de hacer las cosas bien o la pulcritud y la perfección. Habían cosas muy bien hechas, grandes garantías de gestión. Para mí lo esencial del piñerismo es que encarna la idea de una derecha liberal, como una derecha más moderna, con respeto a los derechos humanos y con una posición bastante clara respecto a cómo se van cerrando los hitos trágicos de nuestra historia. Algo que hoy día se ve bastante perdido y que durante la primera vuelta creo que enredó mucho a Evelyn Matei porque por querer competir con derecha, mostrarse más dura, terminó mal. Y lo último, es muy distinto hacerse cargo de partidos que tienen líderes carismáticos y que funcionan de manera monolíticamente, como son el PDG o republicano. Primero, porque es casi el estalinismo, ¿no? Como que mandáis la orden para abajo y el que no acata ya sabemos lo que pasa en estos partidos. Segundo, porque no tienes que hacerte cargo por alcance el PC es igual, el de la... Comunista es igual en todo caso. Pero el PC gobierna en coalición. De hecho, hablando de leninismo, el PC partido marxista-leninista, y nos guste o no, el PC ha mostrado una conducta en que hoy día nos permite estar a 9 partidos alrededor de una candidatura presidencial. Yo no sé cuánto de eso hay republicanos, primero porque ya veo hartas figuras de Bópoli que se han restado. Entonces, distinto hacerlo así. Y obvio que es más fácil cuando no tienes que hacerte cargo de lo que pasa con tu aliado. Emilia. Oye, varias cosas. Vamos a dejar de lado lo del leninismo porque es evidente y no queremos humillar tanto a Alan tampoco. No, que yo no soy leninista, soy socialista. Pero yo creo que hay que partir de la base de que los partidos políticos son instrumentales. O sea, los partidos, dejando de lado el Partido Socialista y el Partido Comunista, todo el resto de los partidos en Chile van y vienen y se arman y se desarman, y sobre todo cuando uno mira la historia de la derecha chilena, es cíclica y está antes el Partido Liberal, conservador, después el Partido Nacional. Entonces yo no trataría, o sea, creo que no hay que desdramatizar la crisis de los partidos en el sentido de que pueden volver a reinventarse bajo otras figuras, bajo otros nombres, con otros proyectos, etcétera. Y ahí en ese sentido yo creo que yo no estoy planteando, Alan, que si es que muere Chile Vamos, que está por verse, eso significa que entonces toda la derecha va a terminar siendo republicana. En ningún caso. De hecho, yo creo que la centro derecha, por lo que estamos hablando recién, claro, no tuvo su mejor desempeño la semana pasada, pero está lejos de estar muerta y de ser una minoría. Moreira hace un rato, o sea, y sabemos que actualmente Republicanos necesita de manera importante a todo ese sector. Entonces, a gente que sabe gobernar y construir acuerdos. Por eso no lo tienen. Por eso mismo. Entonces, no sé si es que eso significará que eventualmente Chile Vamos morirá y Republicanos se ampliaría tanto que al final va a terminar siendo un partido más de centro o va a surgir un nuevo partido. No. Da lo mismo eso, cómo serán las figuras partidarias que existan, pero lo que sí sé es que formalmente Chile Vamos como coalición está en una crisis y ahí discrepo con Alan respecto de que en el fondo ha perdido su carácter de derecha liberal de partida, porque hay que definir qué estamos entendiendo por liberal. Si es que estamos entendiendo el liberalismo como una manifestación cultural o política, bueno, Evópoli está siendo disuelto porque lo que no tiene es arraigo popular. Entonces, ese liberalismo cultural, al parecer, no está tan... no le hace tanto sentido a la gente como sí le puede hacer a la élite política. Sí.
Sí. Bueno, es uno de los partidos que va a terminar disuelto precisamente. Quedará para otra conversación si es que en el oficialismo hoy día está pasando un proceso similar, ¿no? A propósito del reordenamiento de fuerza y las actas de función hacia el socialismo una lástima no haber podido hablar del oficialismo. Vamos a hablar del oficialismo en otro momento también porque se nos pasó volando el tiempo. Alan Álvarez, Emilia García con nosotros en Voces del Poder. Gracias por haber venido a los dos. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Seba. Son las 10:05 minutos ya. A esta hora de la mañana nos vamos a la pausa. Les contamos que acá en Santiago tenemos temperatura de 17,4 grados, la máxima de 25. Igual ha ido subiendo rápido a pesar de la nubosidad la temperatura. Vamos al corte y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.